Buen día, nosotros somos alumnos del grupo 3.7. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del oído en la materia de fisiología básica impartida por el maestro en ciencias Luis Alberto González García en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina. Como referencia tenemos el libro de Fisiología Médica Ganong, edición 24. El sonido es la sensación producida cuando las vibraciones longitudinales de las moléculas en el medio ambiente externo chocan en la membrana timpánica, por lo que la energía a transducir en la audición es de tipo cinética o de movimiento. Estos movimientos, como cambios de la presión sobre la membrana timpánica por unidad de tiempo, corresponden a una serie de ondas, que se denominan ondas de sonido. Estas ondas viajan a través del aire a una velocidad cercana a 344 metros sobre segundos a una temperatura de 20 centígrados al nivel del mar, pero la velocidad del sonido aumenta con la temperatura y con la altitud. En términos generales, la intensidad de un sonido guarda relación directa con la amplitud de una onda sonora. Por otro lado, el tono guarda relación directa con la frecuencia de la onda, que la frecuencia es el número de ondas por unidad de tiempo, aunque en el tono también interviene la intensidad. Las ondas de sonido que muestran patrones que se repiten, aun cuando éstas individualmente sean complejas, son percibidas como sonidos musicales, mientras que las vibraciones sin periodicidad y que no se repiten producen una sensación de ruido. La amplitud de una onda de sonido puede expresarse en términos del cambio de presión máximo en la membrana timpánica, pero es más conveniente una escala relativa como la escala de decibeles, la cual nos indica que un sonido de 30 decibeles es catalogado como débil, uno de 40 a 50 decibeles es moderado, uno de 60 a 80 decibeles es muy intenso, mientras que uno de 90 a 110 decibeles es extremadamente elevado y uno de 120 a 160 decibeles puede ser incluso doloroso. La exposición duradera o frecuente a sonidos que rebasan los 85 decibeles origina hipoacusia, la cual es una disminución en la sensibilidad auditiva. Las frecuencias de sonido audibles para el ser humano fluctúan desde casi 20 hasta un máximo de 20.000 ciclos por segundo, que son el equivalente a las unidades Hertz. El umbral del sonido humano varía con el tono del sonido, y la máxima sensibilidad es del orden de 1 a 4.000 Hz. También, la presencia de un sonido disminuye la capacidad de un individuo para escuchar otros sonidos, lo que se conoce como enmascaramiento. Se considera que este se debe a la refractariedad relativa o absoluta a otros estímulos por parte de los receptores auditivos previamente estimulados y a las fibras nerviosas. Estructura y función del oído. El oído externo está compuesto por la oreja, que recoge el sonido, y el meato auditivo externo, que conduce las ondas de sonido hacia la membrana timpánica o tímpano. Esta membrana además separa el oído externo del oído medio. En el oído medio hay 3 huesecillos auditivos: el martillo, el yunque y el estribo. El manubrio o mango del martillo se une a la cara interna de la membrana timpánica. Su cabeza se encuentra unida a la pared del oído medio y su corta prolongación al yunque, el cual a su vez se articula con la cabeza del estribo, y la base del estribo se inserta en las paredes de la ventana oval a través de un ligamento anular. En el oído medio también encontramos el músculo del martillo o tensor del tímpano, que al contraerse tira el manubrio del martillo hacia el lado interno, con el fin de disminuir las vibraciones de la membrana timpánica. También encontramos el músculo del estribo, que tira de la base del estribo fuera de la ventana oval. Las ondas sonoras que entraron en el oído externo golpean la membrana timpánica, haciéndola vibrar. El martillo unido a la membrana transmite las vibraciones sonoras al yunque, que a su vez las transmite al estribo, y el estribo las transmite hacia la ventana oval. El oído interno es también llamado como laberinto y está constituido por 2 porciones, una ósea y otra membranosa. El laberinto óseo está ubicado en el hueso temporal y está lleno de un líquido llamado perilinfa que va a tener concentraciones bajas de potasio. Y el laberinto membranoso va a duplicar la forma de los conductos óseos y va a estar lleno de un líquido llamado endolinfa, que va a tener grandes cantidades de potasio. El laberinto está constituido por el caracol, los conductos semicirculares y los otolitos. Los otolitos contienen los receptores que reaccionan a la fuerza de gravedad y a los movimientos de la cabeza hacia adelante, atrás y hacia los lados. Los conductos semicirculares
contiene los receptores que responden a la rotación de la cabeza y el caracol contiene los receptores de la audición. Este va a ser un tubo con espirales que en los seres humanos tiene 35 milímetros de longitud y que tiene 2 3/4 partes de giros. La membrana basilar y la de Reisner lo van a dividir en 3 cámaras o rampas. Como mencioné anteriormente, el caracol va a estar dividido en 3 rampas: la rampa vestibular superior, la rampa media y la rampa timpánica inferior. La rampa vestibular superior y la rampa timpánica inferior van a comunicarse entre sí a través de un pequeño orificio denominado helicotrema. La rampa vestibular va a terminar en la ventana oval, la cual está cerrada con la placa basal del estribo. La rampa timpánica va a terminar en la ventana redonda y esta se encuentra cerrada por la membrana timpánica secundaria flexible, mientras que la rampa media se va a continuar con el laberinto membranoso y no se va a comunicar con las otras 2 rampas. El órgano de Corti se localiza sobre la membrana basilar y es la estructura que contiene las células ciliadas receptoras de la audición. Se extiende desde el vértice hasta la base de la cóclea, por lo que tiene una forma de espiral. Las prolongaciones de las células ciliadas perforan la lámina reticular, que es semejante a una membrana y está sostenida por los pilares de Corti que podemos observar aquí. Las células ciliadas van a estar dispuestas en 4 filas. 3 de ellas van a ser las células ciliares externas, y una que va a ser la célula ciliar interna, que va a estar medial al túnel. Cubriendo las filas de las células ciliadas se va a encontrar la membrana tectorial, que esta es una membrana fibrosa, delgada, viscosa y elástica, en la cual se van a encajar las puntas de estos cilios de las células ciliadas externas. Y cabe mencionar que los cuerpos celulares de las neuronas aferentes que se arborizan alrededor de las bases de las células ciliadas se van a localizar en el ganglio espinal, que se va a encontrar dentro del modiolo, que es el eje óseo alrededor del cual se enrolla la cóclea. Dentro de cada laberinto membranoso en el piso del utrículo se va a localizar el órgano otolítico o mácula, y va a haber otra mácula que se va a encontrar en la pared del sáculo en posición semivertical. Las máculas van a contener células ciliadas y de sostén que van a estar cubiertas por la membrana otolítica, en la que están insertados los otolitos, que estos son cristales de carbonato de calcio, que son los que podemos observar aquí. Los otolitos también se van a conocer como otoconias o polvo de oído, que estos van a medir aproximadamente de 3 a 19 micras de largo y van a ser más densos que la endolinfa. Las prolongaciones de las células ciliadas pues se van a encajar en la membrana otolítica, como podemos observar, y además las fibras nerviosas procedentes de tales células se van a unir con las que provienen de las crestas y la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear. Las células ciliares externas van a responder al sonido, al igual que las células ciliares internas, pero se van a acortar cuando se despolaricen y se van a alargar cuando se hiperpolaricen. Y esto se va a ver en un área muy flexible de la membrana basal, pero en sí su función es amplificar las vibraciones sonoras que penetran en el oído medio hasta el oído interno. Esta actividad se va a llevar a cabo junto con la prestina, que va a ser una proteína motriz. El haz olivococlear va a ser un haz notable de fibras eferentes de cada nervio auditivo, y estos van a nacer de los complejos olivares superiores, ipsilateral y contralateral, y van a terminar alrededor de la base de las células ciliadas externas del órgano de Corti. Este haz va a tener una actividad en la cual va a modular la sensibilidad de las células ciliadas por medio de la liberación de acetilcolina. El efecto va a ser inhibidor y pudiera bloquear el ruido de fondo para permitir que se perciban otros sonidos.
Bueno, pues yo les voy a presentar sobre los receptores sensitivos del oído. Los receptores sensitivos especializados en el oído comprenden 6 hileras de células ciliares o pilosas en el laberinto membranoso. Todas ellas son ejemplos de mecanorreceptores. Las células ciliares se encuentran tanto en el utrículo, en el sáculo, en los conductos semicirculares, y las que nos interesan son las que se encuentran en el órgano de Corti, puesto que emiten señales para la audición. Aquí en la imagen se observa un órgano de Corti con sus células de soporte, con células ciliares externas, su extremo basal que está en contacto con neuronas aferentes, y aquí se encuentra el nervio coclear que va a llevar la información hasta el lóbulo temporal a la corteza auditiva. Respuestas eléctricas. El potasio es el catión más abundante en la endolinfa y junto con el calcio van a penetrar por el conducto y van a originar despolarización. La despolarización lleva a que se secrete el glutamato, que es un neurotransmisor. Aquí se observa en la imagen cómo las células ciliares externas e internas emiten señales que van a viajar por las fibras del nervio coclear. La perilinfa se forma principalmente del plasma, por lo que va a tener una composición similar a este, o sea, mucho sodio y poco potasio. Por otra parte, la endolinfa se forma en la rampa media por acción de la estrella vascular y muestra una gran concentración de potasio y una baja concentración de sodio. El potencial de membrana en reposo de las células ciliares es aproximadamente de menos 60 milivoltios. Cuando los estereocilios son empujados hacia el sinocilio, el potencial de membrana disminuye a cerca de menos 50 milivoltios, por lo que va a rebasar el umbral y se va a provocar una despolarización. La transmisión del sonido. El oído convierte las ondas de sonido presentes en el medio ambiente externo en potenciales de acción en los nervios auditivos. Las ondas son transformadas por la membrana timpánica y los huesecillos del oído medio. En respuesta a cambios de presión originados por las ondas de sonido sobre su superficie externa, la membrana timpánica inicia un movimiento hacia adentro y hacia afuera como un resonador. Los movimientos de la membrana timpánica son impartidos al manubrio del martillo. El martillo comenzará un movimiento meciéndose sobre un eje a través de la unión de sus prolongaciones larga y corta. La prolongación corta transmite las vibraciones al yunque. El yunque inicia una serie de movimientos que transmiten las ondas a la cabeza del estribo. Los movimientos en la cabeza del estribo harán oscilar su base de un lado a otro como si fuera una puerta. Los huesecillos cumplen una función en convertir las vibraciones resonantes de la membrana timpánica en movimientos del estribo contra la rampa vestibular, aumentando así la presión de sonido que llega a la ventana oval. Por su parte, el reflejo timpánico es la contracción de los músculos de los huesecillos que hacen que el manubrio del martillo se desplace hacia adentro y la membrana obturatriz del estribo hacia afuera, disminuyendo así la transmisión de sonido. Esto cumple con una función protectora, impidiendo que ondas de sonido intensas estimulen de manera excesiva a los receptores auditivos. Conducción ósea y aérea. Se le denomina conducción osicular a la conducción de las ondas de sonido al líquido del oído interno a través de la membrana timpánica y de los huesecillos auditivos. Es la principal vía para la audición normal. A la transmisión del sonido a través de la membrana timpánica secundaria que cierra la ventana redonda se le conoce como conducción aérea, y la transmisión de las vibraciones de los huesos del cráneo al líquido del oído interno como conducción ósea. Ondas transmitidas. Los movimientos en el estribo van a generar ondas, las cuales se transmiten en la perilinfa de la rampa vestibular. A medida que estas ondas se van acercando a la cóclea, hay un momento en el que su altura aumenta al máximo para después descender. La distancia a la que ocurre este aumento va a depender de la frecuencia de las vibraciones que inician las ondas, alcanzando así este punto de máxima altura cerca de la base de la cóclea cuando se trata de los tonos elevados, y en cuanto a los tonos bajos, en estas sus ondas alcanzan su altura máxima cerca del vértice de la cóclea. Estas ondas en la rampa vestibular ocasionan que la membrana basal se deprima hacia la rampa timpánica debido a que no está sujeta a tensión. En la rampa timpánica, el desplazamiento del líquido en ella se va a disipar hacia el aire de la ventana redonda, por lo que el sonido generará distorsión de la membrana basal.
vía central de la audición o vías neurales para la audición. Las neuronas sensoriales en el ganglio espiral de cada oído enviarán sus axones a través del nervio craneal número 8 o nervio vestíbulo coclear. Una vez en el ganglio espiral, se enviarán axones a uno de los núcleos cocleares en la unión del bulbo y la protuberancia anular. Aquí mero. De ahí, las neuronas en los núcleos cocleares enviarán sus axones de manera directa a los colículos inferiores o a las olivas o a la oliva superior. Estos axones que viajan a la oliva superior pasan por el lemnisco lateral y de ahí pasan al colículo inferior. Sea cual sea la vía, ya sea directa al colículo inferior o primero a las olivas y después al colículo inferior, los axones terminarán haciendo sinapsis en este último, o sea, el colículo inferior. Las neuronas en el colículo inferior enviarán sus axones al cuerpo geniculado medial del tálamo, a esta altura, y de aquí se proyectarán fibras a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Potenciales de acción. La frecuencia de los potenciales de acción que se conducen en las fibras auditivas va a ser proporcional a la intensidad de los estímulos de los sonidos. Es decir, que a intensidades de sonidos bajas, cada axón se va a descargar a sonidos de una sola frecuencia y en cambio a intensidades de sonido altas, los axones van a producir una gama mayor de frecuencias de sonidos. El principal factor que va a determinar el tono percibido va a ser el órgano de Corti, ya que en este se recibe la máxima estimulación, y otro factor que pudiera influir sería el patrón de los potenciales de acción en el nervio auditivo. La frecuencia de los potenciales de acción en una fibra nerviosa va a determinar principalmente la intensidad más que el tono de un sonido. Localización del sonido. La valoración de la dirección de la cual emerge un sonido en el plano horizontal depende de detectar la diferencia en tiempo entre la llegada del estímulo en los dos oídos y la diferencia consiguiente en la fase de las ondas del sonido en los dos lados. Esto también depende de que el sonido sea más intenso en el lado más cercano a la fuente. Los sonidos que provienen directamente del frente del individuo difieren en calidad de los que se reciben de la parte posterior, en virtud de que cada pabellón auditivo está girado levemente hacia adelante. Además, los reflejos de las ondas de sonido de la superficie del pabellón se modifican conforme los sonidos se mueven hacia arriba o hacia abajo, y el cambio en las ondas de sonido es el principal factor para ubicar los sonidos en el plano vertical. Sordera. Esta puede dividirse en dos categorías principales, la conductiva y la neurosensitiva. La sordera conductiva se refiere a la alteración en la transmisión del sonido en el oído externo o medio y tiene un efecto en todas las frecuencias de sonido. Algunas de las causas son el taponamiento de los conductos auditivos externos con cerumen o cuerpos extraños, la otitis externa y la otitis media. En el caso de la sordera neurosensorial o neurosensitiva, esta suele alterar la capacidad para escuchar determinados tonos, y esto es debido a la pérdida de las células ciliares de la cóclea o de alteraciones del octavo par craneal o de las vías auditivas centrales. Ambos tipos de sordera pueden distinguirse mediante pruebas sencillas con un diapasón.